Ayer nos mandaban un mapa pintado y con algunos municipios que se quedó, no lo tenemos, ¿no? Que lo que quedó Eco y unos otros que quedó limpiar Corrientes. Pero en toda la provincia. Ahí tenemos, Mari. En toda la provincia, si bien Vamos Corrientes se queda con 62 municipios que votaron a Vamos, en toda la provincia, aún en esos recuadros que son municipios de Eco o de limpiar Corrientes, todos votaron a Juan Pablo Valdés como gobernador. Bueno, y está todos. Después vamos a hacer... ese sería el mapa de intendentes. Claro. Sería, claro, el mapa donde ganan algunas comunas. Nosotros vamos a tener nuestro propio mapa después, marcando los municipios que le quedó a Eco bien y los municipios que le quedaron a limpiar Corrientes. Y Eco tiene, son poquitos, digamos... hay uno de él también. La victoria de Vamos Corrientes es abrumadora, tiene 62 intendencias, después lo que queda es el peronismo con 6, 4 de Eco y 1 de Eli. Y el que está en blanco, que es esquina, que vota en octubre, ¿no? Claro. Bueno, el hombre del momento lo llamaron anoche a Gustavo Valdés en el 80 aniversario de Clarín, y yo voy a hablar con uno de los hombres más difíciles, porque si alguien lo llamó la producción y nunca nos dio bolilla, es Alejandro Katterberg, que ha sido uno de los analistas para mí más serios que hay, y que estuvo también, su paso dejó su huella por Corrientes. Alejandro Katterberg, ¿cómo estamos? Buenos días. Buen día, María, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Cómo está usted? Bien ya. Que no los atendí. Tu producción es muy buena y muy insistente. Insistente, claro. Pero generalmente yo trato de aparecer poco. Claro. A mí me daba una bronca porque te veía en TN sentado y yo decía, ¿cómo puede ser que este hombre no me atienda? ¿Qué tiene TN que no tenga yo? Decía, pero bueno, claro, estoy de escucha. Bueno, pero entendible. En TN hablo de política nacional. Exacto. Ahora te voy a preguntar también, aprovechando que te tengo por esto, cómo repercute también todo esto, que debes saber que como hay un juez que no la puede pasar, ya se debe estar transmitiendo en el Uruguay, en un streaming de Uruguay, los audios de Karina Milei, y esto también puede repercutir en un escándalo. Pero eso te pregunto luego. ¿Por qué gana Juan Pablo Valdés, Alejandro Katterberg? A ver, dejando que te diga mi opinión de lo que conozco, lo que sé, obviamente. Claro. No soy un especialista en el interior y en todas las provincias, pero bueno, estuve un poco siguiendo el proceso de Corrientes. Juan Pablo gana primero porque era el mejor candidato, sin duda. Y así lo demostraban los números de la opinión pública y lo demostró las urnas. Me parece que se gana o ganó Vamos Corrientes porque hay una valoración muy alta de la gestión del gobernador. Es un gobernador que tiene los mejores niveles de aprobación en los últimos años de provincias en Argentina, donde se le destaca varios aspectos vinculados desde la eficiente administración, la administración responsable, a la situación de los empleados públicos, a la situación de las obras e infraestructuras que han hecho en la provincia, y varios elementos, ¿no? Y distintos sectores, etcétera. O sea, hay una buena evaluación del gobernador, muy buena evaluación del gobernador, hay una muy buena evaluación de la gestión. Me parece que las Corrientes lo que observaron es que había un frente que tenía y garantizaba gobernabilidad, garantizaba territorialidad, garantizaba mayoría legislativa, y me parece que hubo una subestimación por parte de fuerzas opositoras de, primero, la fortaleza política del gobernador, y me parece que hubo una subestimación muy clara de las características, la personalidad y la capacidad
de que lo que fue candidato, ¿no? Me parece que con los resultados quedó en evidencia que simplemente tratar de invalidar a alguien por ser hermano de no es suficiente, ¿no? Porque se estaban olvidando que Juan Pablo, para la opinión pública correntina, no era solo un hermano de, que aparte es el hermano de un gobernador de los más populares, sino que Juan Pablo demostró que, me parece, durante la campaña, que no estaba ahí solamente por ser el hermano de, sino que además tenía condiciones, capacidad, experiencia, carisma, buena vinculación con la sociedad. Y me parece que todo hizo un combo que terminó siendo favorable. Pareciera que le fue incluso mejor de lo que se presentaba, o muchos decían. Y me parece también, María, de que del otro lado hubo falta de ideas y caer en la campaña negativa, la sucia agresividad, también. la idea de las redes como único elemento, ¿no? Entonces, al final del día, a la gente hay que darle razones por las cuales votar a alguien. Y me parece que una fuerza política era muy contundente en dar las razones de por qué los había que votar, y las otras fuerzas políticas eran menos claras en tratar de explicar o convencer a los correntinos. Claro. Ahora, Alejandro, indiscutiblemente esta campaña, que si bien ha sido corta, virulenta, sucia en muchos aspectos, se habló de absolutamente todo, una misoginia, una sexualidad, se habló de todo, de falopa, se habló de todo. Yo pregunto, a la hora de la sumatoria, indiscutiblemente las injurias en las redes sociales no sumaron como ellos creían. ¿Cuál es tu opinión de esto? Yo soy un poco clásico, por no decir antiguo, en cómo analizo como analista político, y a veces cuando algunos trabajando en algunas campañas electorales, la cuestión de el uso de los mecanismos por el cual uno transmite el mensaje. Entonces, acá una cuestión es el mensaje, otra cosa es cómo se transmite o por dónde se transmite el mensaje. Entonces, pensar que el uso de las redes sociales por sí mismo es el elemento para ganar no es suficiente. Como decir, bueno, sí, cuando apareció la televisión, Kennedy fue el que mejor manejó la televisión y le ganó a Nixon, ¿no? Esa es la historia de cómo es la comunicación política, ¿no? Es un gran quiebre, ¿no? Antes de la televisión, las políticas y las campañas se hacían por radio, por panfletos, yo qué sé. Apareció la televisión, vino Kennedy, joven, lindo, simpático, buen comunicador, carismático, lo mató a Nixon, que era el gran favorito. Bueno, entonces después todos dicen, bueno, hay que estar en televisión. Sí, hay que estar en televisión. Hay que estar en televisión de alguna forma, con un mensaje, con un discurso, con una idea, con una transmisión. Lo mismo ahora, redes sociales. Estando solo en redes sociales para decir o hacer o transmitir o comunicar mensajes que no generan o que no tienen credibilidad o no tienen veracidad o que no generan o no mueven una sensibilidad o no dan una razón a la gente para la cual ir hacia una dirección, no alcanza. ¿Okay? Sin estar en las redes sociales, bueno. Y después hay bien mucho mito y después mucha moda, ¿no? Entonces, venimos de una elección nacional donde la gana Milei con un estilo muy agresivo y usando fuertemente las redes sociales. Entonces después hay mucha gente que dice, bueno, entonces ahora la forma de ganar las elecciones son usando las redes sociales y siendo agresivo. Hay que entender el contexto, hay que entender las lógicas. No es lo mismo la situación de Argentina Nacional en el 2023 con los correntinos hoy. Entonces cada provincia, cada sociedad tiene características propias, momentos propios, contextos propios. Entonces vamos a aplicar. Bueno, pero también acá hay otra cosa, Alejandro, que a no todo el mundo le queda bien copiar el modelo Milei, no es lo mismo. Porque, permiso, María, quiero agregar algo y quería traer el método Milei a Alejandro. ¿Cómo le va? Buen día, mi nombre es Horacio. Sobre el método Milei y esto que dice usted del contexto y el peso de las redes sociales, ahí conjugó el desencanto por lo otro, ¿no? Claramente, pero insisto, cuando en el 2023, en el contexto nacional, con una sociedad
cansada de la política, donde ningún dirigente político, ni el expresidente Fernández, ni el expresidente Macri, ni la expresidente Cristina Kirchner, nadie tenía más de 25-30% de aprobación, donde la sociedad argentina estaba agotada, cansada. Un mensaje de bronca, un mensaje de virulencia, un mensaje que alguien que venía y representaba el cansancio, con lo que Milei en ese momento dijo la casta. Empezamos a mezclar lo nacional con lo provincial, pero está bien para entender el juego. En ese contexto, ese tipo de mensaje tan agresivo, tan disruptivo, un mensaje disruptivo para un dirigente que no lo conocía, que tenía que llegar, que no tenía recursos financieros para hacer canales tradicionales de comunicación, que usaba por las redes sociales, en ese contexto sí. Ahora, si después a partir de ahí los distintos dirigentes políticos o los distintos consultores piensan, esta es la receta que sirva, vamos a aplicarlo en todos los lugares en cualquier momento, no aplica eso con una sociedad correntina que dice el proceso de cambio que se empezó hace varios años está muy bien, donde casi un 60-70% de los correntinos dicen que ha habido avances claros, donde dice que el gobernador actual es un buen gobernador. Entonces, todo no es replicable, hay que entender los contextos, las circunstancias. La sociedad correntina no es igual a la sociedad argentina. Sí, hay momentos donde por ahí las campañas agresivas son más adecuadas, son más efectivas. Y en el fondo se trata de darle a la gente razones de por qué los tienen que votar. Bueno, en todo caso, lo que gran parte, me parece, de la oposición en Corrientes daban mensajes intentaban dar mensajes de por qué no había que votar a uno, sin dar mensajes suficientemente robustos de por qué había que votarlos a ellos. Pero en el fondo... Sí, perdón. No, decime, perdón. No interrumpí, diga. No, lo que te digo, en el fondo, lo que ocurría ahí es que hay un proceso político muy exitoso en la provincia, donde cuenta con el apoyo de una gran parte de la sociedad, donde hay una estructura política muy robusta, constituida. Ustedes recién escuchaban, hablaban de la cantidad de intendentes, de los pesos de la intendencia, etcétera, etcétera, y donde había un candidato nuevo que era bastante desconocido por una parte importante de la sociedad, y que en el momento que se presentó en público y que empezó a darse a conocer en actos o en entrevistas, etcétera, etcétera, tuvo una buena acogida por la sociedad y la gente lo recibió bien, y me parece que vio en el gobernador electo una figura que no está solo ahí por ser hermano de, sino que tiene peso propio, capacidades propias, capacidades comunicativas, y una capacidad de empatía y de carisma con la sociedad que me parece que pegó. Igual, Alejandro, el gran elector ha sido Gustavo Valdés, ¿no? Ahí, claramente, el gobernador Valdés, como te decía antes, es el líder, me parece, muy indiscutido del proceso actual de la política correntina. Vuelta, no soy un especialista en Corrientes ha tenido distintas etapas, distintos momentos con liderazgos muy fuertes. Me parece que Corrientes se caracteriza por lo general como muchas de las provincias argentinas, no todas, pero muchas, por tener liderazgos fuertes, muy carismáticos, y en general exitosos, y en este momento el gobernador Valdés lo ha hecho, pero de vuelta, en el fondo esas cosas se tienen que sostener en gestión. Gente nuevo, ¿no? Entonces, como Zamora está en Santiago del Estero. Bueno, y Zamora estará hace 30 años en Santiago del Estero. Yo no supongo que los santiagueños son boludos que votan, perdón la palabra, que votan a cualquier cosa porque no tiene que votar. Y después también cierta cosa, ¿no? Un poco de los medios nacionales, ¿no? Bueno, en las provincias ponen el hermano en la ciudad de Buenos Aires tenemos al primo también, pero de vuelta, Jorge Macri, primo de Mauricio Macri. Porque es el primo en parte, sí, pero también porque los porteños lo votaron porque suponían que, o suponen, o piensan, evaluaban que Jorge Macri tenía capacidad, y venía el intendente en otra provincia. Es como, no sé, el intendente de una ciudad de otra provincia se presente en Corrientes. Bueno, bien. También rompería esos mitos, ¿no? De lo que pasa en el interior se lo juzga con una vara, lo que pasa en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires se lo juzga con otra. Ahora, Alejandro, estamos hablando con el analista político Alejandro Katterberg, para la gente que se está enganchando y que me pregunta que claro que sos. Por fin lo tenemos, porque es un tipo difícil. La factura que se la vengo pasando ya. Pero, Alejandro, contame un poco, ¿qué pasa? Tu análisis cuando a mí me sorprendió mucho, tengo muchos años en esto y de hacer elecciones,
A mí me sorprendió mucho un Ricardo Colombi con un liderazgo muy fuerte que ha tenido Ricardo y que hoy sea tercero. ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo se entiende eso? Primero me parece, hay un espacio bastante común, un área de la sociedad, un sector de la sociedad, no un espacio, un sector de la sociedad en el cual Colombi dejó de ser o de representar el liderazgo que tenía. Que tenía. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A ver. Ricardo Colombi me parece que quedó en una posición difícil de cómo construir una competitividad electoral cuando el electorado histórico no veía con malos ojos, o al revés, veía con muy buenos ojos el proceso político, económico y de gestión de la provincia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién iba a votar por Ricardo Colombi? Entonces, Ricardo Colombi tenía que pasar a ser un opositor, cuando él siempre estuvo muy identificado con una parte de la sociedad correntina que viene avalando el proceso eco transformado en Vamos Corrientes. Entonces, ahí lo que tuviste es un fraccionamiento del discurso opositor. Me parece que hubo 3 candidatos opositores que ni siquiera se mostraron en tratar de explicarle a la sociedad por qué uno de ellos debería imponerse por los otros, o debería ser el que estaba más capacitado para representar al sector de la provincia que no acuerda con las líneas generales de este proceso, y quedó desdibujado y quedó, me parece, con poco margen donde ir a pescar los votos, ¿no? A dónde ir a quién representar. Ahora, también me parece que hubo un diagnóstico equivocado o por lo menos a lo que uno puede ver por lo que sigue por redes sociales, o lo que sigo por las noticias, o lo que escucho de los discursos que los distintos candidatos pueden dar sobre el diagnóstico de la situación de la provincia. En la sociedad correntina, más allá que Argentina estamos atravesando un momento de muchas dificultades, donde la economía hace más de una década que está estancada, donde la cosa no avanza, pero más allá de ese contexto general, ¿no? de mala onda, porque la Argentina está estancado y no salimos, pero en líneas generales hay una evaluación muy buena de el proceso político económico actual del gobierno, ¿no? Entonces, una cosa es encarar una campaña electoral, se los digo desde la estrategia de que uno puede pensar, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta campaña electoral? ¿A quién intentamos buscar? ¿Quién va a ser el público que nos vota? ¿A quién buscamos representar? Bueno, si uno busca representar a quienes están disatisfechos con la provincia, si uno busca representar a los que piensan que hay que limpiar la provincia, bueno, si los que piensan que hay que limpiar, estoy haciendo metafórico, ¿no? La provincia son el 15 o el 20% de la gente, y lo máximo que puedes aspirar es a tener el 15 por 20% de la gente. Ahora, si tu error o quien diseña esa campaña piensa que en realidad los que quieren limpiar la provincia son el 80% de los correntinos, porque el 80% pensaría en esta hipótesis que estamos hablando, que la cosa está mal, bueno, ahí uno tiene posibilidades de ser competitivo y ganar. Ahora, si vos pensás que es el 80%, pero en realidad solo el 20 o el 30% está insatisfecho con el proceso político, económico, de gestión, bueno, ahí tenés un error de diagnóstico, o simplemente, que lo que yo creo que no haya errores de diagnósticos tan groseros, ¿no? Es que estás apostando a transformarte en una oposición y ser oposición, y estás peleando en realidad por el segundo lugar. Y yo creo que en gran parte lo que hubo ahí es eso, y recién escuchaban, me parece que ustedes dijeron el titular, diciendo, bueno, el peronismo sale a decir nosotros somos la oposición, y tiene un valor en sí mismo, ¿no? En un proceso de decir, hay dos alternativas, una u otra, y tratar de ganar el espacio de la oposición. Ahí me parece que estaba en parte esa lucha. Ahora, Alejandro, te quiero preguntar por el abanderado de La Libertad Avanza aquí en Corrientes, que tuvo, según distintos análisis, varios puntos críticos, desde su postulación como candidato hasta su estrategia comunicacional,
también el contexto nacional en donde surgen episodios de corrupción, la llegada de Karina Milei, Martín Menem, esa marcha que no pudo ser, que esa caravana que intentaron hacer y que no pudo, bueno, todo en contra. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Déjame que te haga dos comentarios. Uno un poco anecdótico, pero que refleja una idea entre lo que uno pretende comunicar y lo que la gente percibe en la realidad, y uno de análisis político a nivel nacional. El primer comentario es, yo de vuelta no conozco en detalle la realidad correntina, se presenta Almirón como candidato, lo empiezo a buscar sus antecedentes, quién es, no sé qué, voy a la página de Wikipedia y me aparece una descripción que en 2002 había, no me acuerdo qué cargo había tenido, y después salta al 2023. Yo dije, bueno, interesante, no sé, una persona que viene de afuera de la política, digo, tuvo alguna participación en 2002 y después, no sé, estuvo en el sector privado y volvió en el 2023 porque no había nada. Bueno, cuando uno se buscaba un poquito más, no, alguien editó esa página de Wikipedia, no sé, fíjense ahora si sigue estando, por ahí la corrigieron, pero era muy divertida, ¿no? Cuando uno después empezaba a buscar en serio, che, no, tuvo un recorrido por varias postas políticas. Pero empresariales. Sí, y era alguien, el candidato no era alguien que del 2002 al 2023 no había estado en ningún lado, había estado en todos los lados. Claro. ¿Entendés? Sí, ahora, sí. trataba de acomodarse a lo que hablábamos antes, la moda actual, ¿no? O sea, Anticasta. ¿qué quiero decirles con esto? a ver. ¿Qué quiero decir con esto? No podés, es muy difícil tratar de comunicar y transmitir que sos de una forma cuando la gente te percibe, te conoce o te identifica de otra, ¿no? Entonces, esos cambios son difíciles. El segundo, ya un comentario más político, nacional. Acá hubo un error que todos los medios nacionales ya lo estuvieron debatiendo ayer y va a continuar esta semana, que tiene que ver con la estrategia del gobierno de Milei en torno a las decisiones electorales este año. Y yo les diría, y ahora cambiando hacia la política nacional, de 2 o 3 meses atrás, el gobierno de Milei se encaminaba a una victoria muy rotunda en este año, ¿no? Y todas las perspectivas y todos los escenarios y todos los indicadores daban cuenta de que el gobierno estaba en un sendero de mucha robustez y que eso con mucha probabilidad iba a terminar o terminaría en un contundente apoyo social en las elecciones de octubre. Ahora, eso les digo hace 2 o 3 meses atrás. Uno mira hoy la película y lo que ve es una película de enorme incertidumbre, conflictividad, un gobierno a la defensiva, etcétera, etcétera. Perdiendo en Corrientes, sacando el 10% de los votos, una elección este domingo en Provincia de Buenos Aires con mucha incertidumbre, caída de la popularidad del presidente, etcétera, etcétera. Eso viene a partir de... Los audios no incidieron, Alejandro, perdón, los audios no incidieron, sí, todo este escándalo. María, el problema es previo. Los audios son de los últimos 10 días. Sí. Yo lo que quiero describir es un contexto donde los problemas del gobierno empiezan hace 2 meses, no hace 2 días. Sí, está. Y los problemas del gobierno comienzan hace 2 meses por 2 errores, los 2 errores autoinfligidos, y yo creo que con la misma raíz, que fue sobreestimar la fortaleza de la situación económica y política del gobierno, ¿no? Pensar que la economía ya estaba demasiado bien y que los riesgos eran muy pocos, y pensar que políticamente ya medio podían hacer lo que querían o tenían mucho margen de maniobra y había cosas que necesitar. Déjame que te transformo en concreto lo que estoy tratando de decir. A ver. El primer error, el económico, tuvo que ver con el desarme de las LEFI, ¿sí? Donde el gobierno se metió en un laberinto que hace 2 meses que estamos ahí, por ahí apresuradamente, por ahí de vuelta, como les dije, por sobreestimar sus fuerzas, por decir de un día para el otro podemos sacar las LEFI, vamos a avanzar, ni esperemos las elecciones, ni comuniquemos bien o informemos bien a los bancos, no lo coordinemos bien con ellos, vamos, bla, bla, bla. Bueno, eso lo que transformó es que una dinámica económica que venía con mucho crecimiento y
y mucha estabilidad, y el precio del dólar yendo para abajo de la banda, etcétera, etcétera, revirtió todo. Entonces hace 60 días que en la Argentina discutimos cómo el gobierno le quita volatilidad a las tasas de interés se fueron a las nubes, cualquier pyme que tiene que descontar un cheque hoy la tiene que descontar a 80, 90% o 60% cuando la inflación es 20%, o sea, estamos hablando de tasas de interés reales positivas enormes. Eso frenó las cuotas y el consumo, porque obviamente las tasas de interés se fueron para arriba, y el propio ministro Caputo dijo la semana pasada, el nivel de actividad se va a resentir, pero después que ganemos las elecciones eso va a pasar, ¿no? Pero ahí se alteró una dinámica y se introdujo un ruido en el mercado y en la economía real que no estaba hasta hace 2 meses como consecuencia del error económico que fue las NEFIs. Pero hubo un error político. El error político, y yo creo que en gran medida Corrientes tuvo un efecto muy importante en toda la dinámica nacional que vimos en los últimos meses, el error político del gobierno para mí es no haber transformado en acuerdos electorales los acuerdos políticos que tuvo durante el primer año y medio de gestión, en donde con más agrado, con menos agrado, con más colaboración, con menos colaboración, pero hubo un acuerdo político en donde el gobierno, con gran parte de los gobernadores del país, le permitía avanzar y colaborar mutuamente, ¿no? Obviamente con cumplimientos, con incumplimientos, con negociaciones, pero había un entendimiento. Bueno, el gobierno, ese entendimiento político no lo transformó en un entendimiento electoral, y lo que hizo fue transformarse en un competidor de los gobernadores. Entonces los gobernadores empezaron a ver que con quien venía colaborando se transformaba en alguien que le venía a competir a sus propios distritos, a meterse en la política local, y empezaba y cambiaba la dinámica de la relación. Una cosa, María, es que estemos más o menos con un acuerdo en donde yo no te molesto allá, vos no me molestas acá, podemos poner de acuerdo en algunas cosas y las diferencias las disimulamos. Otra cosa, María, es que vengas a mi terreno a decir, no, ahora yo te voy a competir ahí. Entonces cambia la dinámica. Eso quedó muy claro para la política nacional cuando no hay acuerdo en Corrientes. Claro, ahora no incide también, Alejandro, antes de irnos de ese tema, no incide también, por ejemplo, esta reunión ayer en el 80 aniversario de Clarín, por ejemplo, de todos los gobernadores, que yo contaba hace un rato también que tienen un grupo de WhatsApp entre todos los gobernadores, el de Salta, el de Jujuy, Puyaro, Nacho Torres, esa sumatoria de... Estuvo. Claro. ¿Tuviste? Sí, claro, sí, estuve ahí. Contame. Sí. Esto también incide esta postal también incide en... Sí, pero María, entendé el proceso. A ver. Vos, para que la gente entienda el proceso. A ver. Desde la forma que yo lo viro o lo analizo, por ahí el equivocado soy yo y muy probablemente el equivocado. A ver. Pero lo que quiero decir es, entendamos, vamos a ver la película más grande, María. A ver. El sistema político argentino, después de la llegada de Milei, o como consecuencia, tuvo un quiebre fenomenal. Sí. Entendamos que el 2023 la política me decís, ¿no? La política, el sistema político argentino. Vos pensás que, a ver, Milei llega al poder porque hay una crisis de representación fenomenal. Milei llega al poder porque la gente estaba cansada, desgastada de lo que ya tenía. Entonces, eso después termina derivando en que en menos de 2 años de que llegó Milei al poder, las 2 principales estructuras políticas que gobernaron, manejaron este país durante los últimos 20 años, están en crisis absoluta. Nosotros teníamos 2 fuerzas, 2 coaliciones nacionales que concentraban el 80 al 90% de los votos. Juntos por el Cambio dejó de existir hace rato. Los partidos que están al interior de Juntos por el Cambio están en crisis fenomenal. Terrible. El radicalismo renueva este año el 75% de sus bancas en Congreso. Ahora, dentro de 2 meses, el radicalismo por ahí se queda con 10 o 15 diputados nacionales nada más. El PRO es una crisis fenomenal. La coalición cívica va a perder casi el 60% de sus diputados. Los liderazgos que dominaron la Argentina durante 20 años hoy están mucho más debilitados. Mauricio Macri salió tercero en su propia ciudad y terminó acordando un acuerdo con La Libertad Avanza, donde básicamente así que aceptaba todas las condiciones que le ponían. Peronismo también en un proceso de reconversión. Sí.
La expresidenta Cristina Kirchner está con prisión sin poder participar políticamente y más allá de eso, con un cuestionamiento interno que ya no solo era del peronismo, sino del propio kirchnerismo, en una disputa con el gobernador Kicillof, que empieza desde el año pasado, donde uno ve y escucha declaraciones de figuras que antes eran como el Cuervo Larroque acusando a Máximo Kirchner. O sea, toda una estructura donde el poder central de la Argentina, donde los partidos y los liderazgos centrales de la Argentina se fragmentan, se diluyen, se caen. ¿Qué emerge ahí, María? Los gobiernos locales, los gobernadores, Claro. la política local, la política fragmentada. Entonces, hoy cuando uno analiza la política de la Argentina, ¿quién tiene la mayoría en el Senado de la Nación? Nadie. María, ¿cuándo en nuestras vidas el peronismo no tuvo la mayoría del Senado? Claro, Siempre claro. la tuvo. Sí, que sí. Hoy no la tiene nadie. Hoy no tiene nadie la mayoría en el diputados, no tiene nadie la mayoría en el Senado, porque está todo fragmentado, porque está todo dividido, y donde crece la autonomía, el poder, la independencia, el rol de los gobernadores. Entonces los gobernadores empiezan a tener mayor autonomía política, empiezan a tener mayor autonomía económica. Muchas provincias que antes no tenían ningunos recursos propios empiezan a tener recursos, por ejemplo, todas las provincias del oeste, ¿no? De las que uno llama provincias RIGI, donde empiezan a tener proyectos de minería, proyectos de energía, de gas. Empieza a haber provincias que están mejor administradas, Corrientes, por ejemplo, Santiago del Estero. El otro día me pasaron unos datos que están en las redes sociales. Corrientes está entre las dos mejores provincias del país donde menos creció el empleo público y más creció el empleo privado, ¿no? Entonces, esa combinación de provincias que empezaron a tener procesos de mejores administraciones, provincias que empezaron a tener recursos propios por energía, por minería, más todo caída de la política nacional, lo que hace es elevar y darle más importancia a los gobernadores, pero los gobernadores no tienen una identidad única, que ahora están empezando a aglutinarse, como vos me preguntás, sino que cada uno juega bastante su juego, ¿no? O sea, cada uno tiene su lógica local, su estructura de poder local y una aspiración de sostenerse o mejorar sus condiciones en cada una de sus provincias. En ese contexto vuelvo al punto anterior. El gobierno nacional venía teniendo, hasta que empezó el proceso electoral hace 2 o 3 meses, una buena vinculación o acuerdos implícitos o explícitos con la gran mayoría de los gobernadores. En vez de transformar esos acuerdos políticos en acuerdos electorales, como pasó en Chaco, que es la excepción, en la gran mayoría de las provincias no lo transformó. En Corrientes fue una de esas. Y el gobierno, no sé por qué, habrá pensado que le convenía ir a competir localmente en Corrientes y que eso le iba a redituar de alguna forma más que teniendo un acuerdo político con un partido y un liderazgo corriente. Se convirtió en un capricho, porque todos sabían quién era el candidato de la Libertad Avanza en Corrientes. Esto ha sido un capricho, es desconocer la provincia. Te digo la verdad, bueno, que... ahí Alejandro decía sobreestimar la situación. Sí, claro, absolutamente. No sé. Ese es el cuestionamiento que hoy todos los analistas nacionales y todos los analistas de ustedes también, cuando analizan la política nacional, le cuestionan a quienes tomaron esa decisión, porque dentro del gobierno también había 2 facciones, estaba claramente dividido. Había un sector del gobierno que impulsaba la idea de que se hicieran acuerdos políticos en donde había buenas relaciones y en donde eso podía garantizar victorias, y donde no había esas condiciones o había una muy buena competitividad de la Libertad Avanza, ir ahí. Mientras que había otra línea del gobierno, expresada en Karina Milei y en Lula Menem, donde decía, por distintas razones, no, nosotros tenemos que ir y en cada provincia poner y competir. A mí, yo lo que creo que el gobierno electoralmente lo que tuvo que haber impulsado este año no era la idea, no, vamos con la lógica local, vamos a empezar a poner nuestros propios candidatos, vamos a pensar en ganar y gobernar la mayor cantidad de provincias en 2027. El gobierno lo que para mí necesita es un muy contundente resultado electoral este año, porque el gobierno le tiene que mostrar al mercado, a los empresarios, a la sociedad, a los inversores, que todavía tiene un respaldo muy fuerte como para seguir con un proceso de 2 años más. Bueno, eso se transmite no con las encuestas, sino con las urnas. Y lo del fin de semana ya puede ser un síntoma en Buenos Aires, Alejandro. A ver, bueno, ahora vamos a verlo en Buenos Aires, pero yo insisto, ¿qué le convenía al gobierno el domingo a la noche? Estar festejando la primera elección de gobernador desde que Milei llega al poder, con alguien que es un aliado y pudiendo mostrar eso. Por más que
ahí quedó claro, del 60% de los votos, y bueno, de Milei eran 10 o 15, o localmente, y de Valdés y Vamos Corrientes eran 45 o 50. Bueno, pero esa sumatoria le podía mostrar al gobierno y ayudarlo a construir un mensaje de mayor contundencia. No, prefirieron ir por la local, y eso que pasó en Corrientes después rápidamente se leyó por muchos otros gobernadores que venían en el mismo proceso, diciendo, bueno, mira, si el gobierno no acuerda con Valdés en Corrientes, en donde están casi todas las condiciones dadas para que acuerde, claro, no va a acordar en el resto. Eso a su vez hizo la respuesta de los gobernadores que vos me estabas preguntando, María. Empezó a ver fotos, empezó a ver agrupaciones, empezó a ver respuesta en el Congreso. Los gobernadores le dijeron, mirá, nosotros tenemos nuestro músculo también. Vamos a la pelea por los ATN. Cuando fueron por la pelea de los ATN en el Congreso, el kirchnerismo le dijo, muchachos, ustedes quieren sacarle esto al gobierno, pero necesitan de nuestros votos. Porque esto es importante. Los gobernadores, cuando uno mira la fuerza de los gobernadores, todos sumados en el Congreso, no tienen una mayoría, pero sin el apoyo o acuerdos con gobernadores nadie la tiene. Ni el kirchnerismo, ni el gobierno, ni nadie. Entonces el kirchnerismo le dijo, muchachos, si vamos por los ATN, vamos por las jubilaciones también. Hicieron las jubilaciones, el gobierno las vetó, el veto a las jubilaciones, el veto a los temas de discapacidad, el tema garra, el tema de salud pública, todo eso no es muy popular. Eso afecta a la popularidad del gobierno y eso afecta nuevamente además al clima de inversión en la Argentina, porque vos sos un inversor en Argentina, o vos tenés, con tu plata te compras un dólar, una acción o un bono, y querés confiar en cómo le va a ir al país, y decís, bueno, pará, si veo que el gobierno perdió el control total del Congreso, que ahora el Congreso incluso está discutiendo cambiarle las leyes que regulan los decretos para que a partir de ahora Milei no pueda tener la misma libertad que tiene actualmente para sacar decretos. Si veo que el gobierno casi no puede ni sostener sus vetos, lo que me está mostrando es un gobierno más débil políticamente, no más fuerte. Si vos ves un gobierno más débil políticamente, te empezás a asustar y decís, che, mejor me compro un dólar en vez de... Toda esa dinámica económica que ya sabemos. Bueno, todo eso para mí viene disparado en gran medida por el no acuerdo en Corrientes. Alejandro, un placer, gracias por atendernos, muy claro, te agradezco mucho. Gracias, Alejandro. Gracias por llamar, espero que me disculpes. Estás disculpado. De ahora en más vas a atender siempre que te llamo. Siempre que pueda, siempre que pueda lo voy a hacer. Gracias, Caterber, Alejandro, muchísimas gracias, un placer. Gracias por llamar. Gracias, un cariño grande. El analista político Alejandro Caterber, muy claro.